Queridos amigos, queridos líderes de escuela sabática, queridos profesores de escuela sabática, amigos que nos ven de diferentes países, sean bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos aquí reunidos como todas las semanas para hacer un comentario rápido siguiendo el ciclo del aprendizaje. Y estamos en esta lección maravillosa relacionada con la ley y nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la lección de esta semana? El título es La muerte de Cristo y la ley, que será nuestro tema de reflexión. Es la lección número 6. Para comentar esta lección está con nosotros una vez más el doctor Reinaldo Siqueira, quien es rector del SALT. Y algunos nos están preguntando, ¿qué es SALT? El Seminario Latinoamericano de Teología. Gracias por estar con nosotros. Un placer, pastor. Siempre un gusto estar aquí. Vamos a hacer una oración, entonces vamos a repasar nuestra lección, por favor. Padre nuestro que está en los cielos, al iniciamos este repaso, pedimos, Señor, que una vez más pueda estar presente por intermedio de tu Espíritu y conducirnos, Señor, en este estudio, para tu gloria, y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un profesional sastre de avanzada edad vendía telas y para medir las telas que vendía utilizaba un centímetro. Un día, al vender un pedazo de tela, un cliente observó que el centímetro aquel que estaba usando estaba incompleto. Así que él descubrió aquel error, se lamentó mucho, pidió disculpas y entonces enseguida agarró aquel centímetro y lo echó a la basura. No lo usó nunca más. Cuando él percibió aquel error, él lo reparó inmediatamente. Él había vendido muchas telas en el pasado, faltando 4 centímetros. Pero él, cuando descubrió el error, dijo, esto fue un error, yo no lo sabía. Por su avanzada edad, él no conseguía ver si es que estaba completo o incompleto aquella medida que usaba para vender las telas. Él jamás volvió a usar ese centímetro equivocado. El enfoque de la lección de esta semana es saber cuál es la relación que existe entre la muerte de Jesús y la ley de Dios. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la parte de la explora. Vamos a tomar 2 asuntos en esta parte de la exploración del texto. En primer lugar, la eterna ley de Dios y en segundo lugar, el papel de la ley. La primera pregunta entonces, Pastor Reinaldo Siqueira. ¿A qué se refiere Gálatas 3:13 cuando dice que la ley o la maldición de la ley de la cual Cristo nos rescató? ¿Cómo que la maldición de la ley? Pastor, aquí Pablo usa una terminología que él lo saca del Antiguo Testamento. Cuando nosotros abrimos la Biblia, el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el pasaje de los capítulos 27 y 28 de Deuteronomio, nosotros tenemos ahí este tema de la maldición de la ley, ¿no? Dice así, por ejemplo, el capítulo 27, en el verso, por ejemplo, verso 15, ¿no? Dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Y es una ley, ¿no? Es una ley. La imagen. La ley. Y está en referencia a los 10 mandamientos para no hacer imagen de escultura. Exacto. ¿No? Que es maldito el que sí, hace. Este es maldito. Dice después, maldito el que deshonrare a su padre y su madre. Otra ley. Otra ley de los 10 mandamientos. Y así sigue varios mandamientos aquí que la persona sería considerada maldita si transgrediese esos mandamientos, ¿no? Y después en el capítulo 28 nos ayuda a comprender lo que es esta maldición. Dice así, ve que la maldición el sentido está relacionado con la transgresión de la ley de Dios. Porque ese es el verso 15 del capítulo 28. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar
cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldito tu canastra, maldito tu fruto de tu vientre, ¿no? El Jehová, verso 20, enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro, ¿no? Traerá sobre ti mortandad, verso 21. ¿no? Irás a morir. La muerte. ¿no? Entonces la muerte. ¿Qué? La maldición de la ley es el juicio de Dios y la muerte que viene sobre aquel que quebranta su ley. Entonces, esta es la maldición de la ley. Y se repite varias veces, ¿no? Maldito el que desobedece la ley reiteradamente. Sí. Ahora, ¿cuál es la relación con el Nuevo Testamento cuando Jesús dice allí que Dios nos vino a rescatar de la maldición de la ley? Entonces, aquí nos vemos que uno hay que comprender que Jesús no vino a rescatarnos de la ley. Pablo jamás dijo eso. Vino a rescatarnos de la maldición de la ley. De la maldición de la ley, no de la ley. No de la ley. Es como, a mí me gusta comparar esto, por ejemplo, con las leyes que tenemos, por ejemplo, en las carreteras. Las grandes carreteras, ahí, con autovías, ¿no? Que uno puede conducir a 120 kilómetros por hora. ¿no? Entonces, Alta velocidad. De alta velocidad. Uno está ahí viendo. La ley lo pone el límite. Esta es la ley. Límite máximo, 120 kilómetros. Pero uno decide transgredir la ley. Ahí, y un poquito más. Va, 160, 180. Compró un carro ese potente, posante, ¿no? Quiere experimentar su auto. Se va, ¿no? Pero ahí hay un aparato, hay un radar. La policía lo ve y lo 180 por hora. Él quebró la ley. Pero después viene la maldición de la ley, que es la multa que va a llevar y va a pagar. Esta es la maldición. O sea, el castigo por quebrantar la ley es la maldición. En caso de la ley de Dios, el castigo es la muerte. Desde el principio Dios dijo a Adán, si transgrediste su mandamiento de comer, es un mandamiento, ciertamente morirás. Entonces la paga del pecado la paga del pecado es la muerte. Esta es la maldición. Y Cristo vino a resgatarnos de esta maldición. Entonces no es la práctica de la ley que nos salva, sino esto es una maldición, ¿no? Sí, Gálatas 3:13. Es interesante decir que hay mucha gente que considera, bueno, voy ahora a compensar obedeciendo la ley. Una vez que quebrantei la ley, voy a compensar agora por obediencia. Mucha gente pensa eso. Voy como un peso, ¿no? Aquí puse mucho pecado, entonces voy a hacer buenas obras para que pueda equilibrar la cosa. Y más buenas obras, entonces va a pesar más y Dios va a me bendecir. No es así. Una vez que yo cometí un pecado, uno está ocupado de todos. Sí. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, ¿cómo uno puede salvarse? Es interesante. Esa es la segunda pregunta, entonces. ¿Cuál es el papel de la ley? El papel de la ley no es salvar en todo caso. Vamos a definir eso bien. Porque allí está claramente, ¿no? Gálatas 3:24, nos lleva a Cristo, nos muestra el pecado. Sí, pero ahí sabe que creo que también más adelante vamos a estudiar sobre el papel de la ley como pedagogos, como un pedagogo, como un que nos lleva a Cristo, ¿no? ¿Por qué? La ley moral, hay que entender quizás la relación entre ley moral y ley ceremonial, que es uno de los puntos más interesantes. Creo a veces la gente lo hace, no comprende bien, no comprendemos bien. Pero la ley moral muestra solamente la justicia y el pecado. Pero la ley moral no propone ninguna solución para eso. Sí. No hay solución. Dice, ¿hiciste bien o hiciste mal? Esto es y esto no es. Esto no es, ya está. Transgrediste, pecaste, punto. Después la Biblia dice, ¿qué voy a hacer ahora? Ahí, la enseñanza de lo que hacer está en la ley ceremonial. Para solucionar el problema de pecado, ¿qué debía un israelita hacer? Él debía buscar un cordero, un animal para sacrificio. La solución no estaba en él. Este animal iba a morir en su lugar. Después necesitaba la intercesión del sacerdote, que pudiera presentar la sangre del animal delante de Dios. O sea, él necesitaba de un animal de sacrificio que lo reemplazara y un sacerdote para interceder por él. Ahora, todo eso, los profetas nos enseñan que refiere-se a Cristo Jesús. Amén. Que es el sacrificio que saca el pecado del mundo y que es el sacerdote que intercede por nosotros. La misma enseñanza en el Nuevo Testamento.
O sea, la solución no está en nosotros, está en buscar esta solución que Dios providenció para nosotros. Pero aquel que no acepta esta solución, la ley ceremonial, este iba a morir. O sea, sufría la maldición del pecado. Entonces quiere decir que Jesús, este título de la lección de hoy, la muerte de Cristo y la ley. ¿Cuál es la relación entonces de la muerte de Cristo? Porque si Jesús no moría, entonces no había solución a la condenación de la ley. Y nuevamente volviendo a esta paralelo con las leyes de tránsito, ¿no? Jesús, para poder solucionar el problema, no es un que viene y va a pasar por alto. Pasar por alto. O sea, vamos a cancelar la ley de 120. Así, una vez cancelada, tú no tienes más transgresión. No. Exacto. Lo que hace él, él va y paga la multa. Él paga el precio de la multa. O sea, es necesario morir, y Gálatas yo dice, moriré en tu lugar. Y Gálatas dice que él se hizo maldición, ¿no? Exactamente. En la cruz, porque todo aquel que era clavado en la cruz era maldito. Maldito. ¿Y por qué eso? Isaías 53 dice que el castigo que nos trae la paz cayó sobre él. Y por su sacrificio, por su muerte, nosotros fuimos perdonados. Amén. Él se tornó maldición en nuestro lugar. Sufrió la maldición por nosotros. Él pagó la multa por nosotros. Y la multa era muerte, y él murió. Y la maldición realmente era la infracción. La maldición. Y él, el castigo, no, creo que la maldición es el castigo de la infracción. Okay. Entonces la maldición es el castigo por la infracción y la ley señalaba la infracción. La infracción. Por eso es que dice la condenación de la ley. Sí, exactamente. Creo que quedó bastante claro. Vamos ahora a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. La única forma de saber qué es correcto y qué es incorrecto es a través de la ley. Dios proveyó de esa herramienta para ver nuestra situación, pero la ley no nos limpia, la ley no nos salva, apenas nos muestra el error. Por eso es que la ley ceremonial daba un paso más, que era mostrarnos que ahora qué vamos a hacer. Eso ya lo hemos estudiado. ¿Qué vamos a hacer? Yo ya sé que estoy mal, entonces ahora yo voy a pedir perdón. Y cuando yo pido perdón, no estoy pidiendo que Dios pase por alto mi error, sino estoy pidiendo que Él pague el precio, porque yo no voy a poder pagarlo, porque es muy alto, es mucha deuda, es mucho dinero para mí, yo no puedo pagarlo. Y Él sí puede hacerlo, porque Él puede morir por uno, por dos, por mil, por todos. Por eso es que nosotros debíamos mirar con gratitud a la cruz, para encontrar en ella la solución y la salvación de la maldición del pecado. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Dios no solamente quiere que sepas y conozcas los 10 mandamientos. Dios quiere que puedas grabarlos en tu corazón. Tú no los puedes grabar, Dios graba eso en tu corazón. Pero necesitamos conocerlos. Algunos tal vez ignoran algunos mandamientos y por no repetirlos permanentemente parece que no están bien relacionados. ¿Qué les parece si en tu casa tú imprimes los 10 mandamientos en una hoja y lo colocas en un lugar visible de tu casa cada vez que puedas leerlo? Tal vez en tu casa pudieran leerlo en las recepciones de sábado. Antes de orar, lean los 10 mandamientos allí. ¿Y cuál va a ser el resultado de leer los 10 mandamientos? Vas a encontrar que tú mismo necesitas salvación, porque te va a direccionar cosas que estás haciendo con tu mirada, con tus pensamientos, a veces con tus acciones. Y entonces allí, en ese día, es propicio decirle a Dios: perdóname, límpiame, rescátame de esa maldición. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, y que tú puedas rescatarnos de la maldición y la condenación de la ley. Te agradecemos, Señor, por Jesús que murió en la cruz, y que cada día podamos contemplar para poder agradecerte por ese amor y la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.